procuran hacer lo mismo para las cosas más comunes y mundanas. No lo estoy diciendo yo. Incluso no lo puse para ustedes, es una nota de pie, un pie de nota para mí. Es la verdad. Hay quienes tienen lenguaje que se mantiene bíblico hasta en el supermercado. En una iglesia en Brasil, me tocó la bendición de ir a una misión y fuimos a muchas iglesias. Y en una iglesia nada más decían sí, amén, 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 amén. Y es que amén era sí o amén era no, o amén era gracias, o amén era levántate, o amén y amén y amén y amén. Y yo dije, qué bárbaro. No, es insoportable. Es la verdad, es insoportable. Pero piensan que ellos son más santos así y que aquel que no los comprende les está rechazando y tal vez es una persecución que Dios tiene con ellos. Están sufriendo persecución porque no los comprenden. ¿Cómo no van a comprender el lenguaje bíblico? Amén. Pero piensan que adoptando el lenguaje bíblico van a tener un reflejo de lo que hay espiritualmente dentro de ellos. Y la verdad es que están cayendo en la religiosidad. Todos pasamos un poquito por todos los aspectos, pero estos estudios nos ayudan a tratar de identificar en dónde podemos estar tal vez inclinándonos más hacia uno de estos lados. Aclaremos bien esto, dice, podemos atraer sufrimiento sobre nuestras personas, podemos crearnos dificultades innecesarias por tener alguna idea falsa y necia acerca del dar testimonio, o porque por creernos justos buscamos en cierto modo los inconvenientes. Es que así debe de ser, hermano, tal vez así deba de ser. No es lo más práctico, no funcionó, no fuimos perfectos, tal vez no empezamos a las 10 hoy, fue a las 10:05. Bueno, hay una flexibilidad. Es que esas cosas no son de Dios, no son perfectas. Hermano, nadie te va a querer si sigues así. Yo pasé mucho por ahí. Mis jóvenes de alabanza durante más o menos 3 años, no faltaba nadie. Estaban puntual y cantaban lo que tenían que cantar y tenían su hoja para que cantar ahí lista y limpia y presente ahí. Si no, no cantaban. Bueno, sonaba muy bien, pero hubo cosas que nunca se lograron espiritualmente. No sé si estamos mejor, pero creo que la religiosidad y la firmeza en las reglas no era exactamente la buena forma o la buena persona para aplicarlas. En estos asuntos somos a menudo muy necios. No acabamos de comprender la diferencia que existe entre prejuicio y principio. Y no acabamos de comprender la diferencia que hay entre ofender en un sentido natural a causa de nuestro comportamiento o manera de ser y ofender por ser justos. Porque puede ofender el ser justos. No sé si quedó duda o lo pude comunicar, pero espero. Entonces, esos 3 puntos no lo son. Ni el cómodo, ni el que se comporta mal, ni el religioso. Que ninguno de esos 3 padecimientos nos suene como una persecución del mundo hacia el cristiano. Son cosas fuera de sentido. Y ahora vamos entonces a ver qué significa esta bienaventuranza. Dice, ser justo. Estamos hablando de la persecución. Practicar la justicia significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. Más aún, los que son como Él siempre sufren persecución. Siempre. No es que a veces, que siempre. Los invito a ver 2 citas. Una en Juan 15, por favor. Del 18 al 20 dice, y esto espero que sea más alentador que toda mi clase, porque esto es palabra del Señor. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo.
por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso debe darnos aliento. Ya descartamos los errores, ya dijimos que no es. Si quitamos eso, el Señor dice, si eres un cristiano íntegro y vives el Evangelio, serás perseguido, está garantizado. Tendrías que ser un cristiano más puro que Jesús. Dices, nadie es más grande que su maestro. Si a mí me persiguen, a ti te tienen que perseguir. La pureza duele en este mundo, molesta a este mundo. En Juan 16, ahí adelante, por favor, adelante, en el próximo capítulo, iniciando del 1 al 4, dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido, dice el Señor. Sí, tengo un comentario más adelante, pero es totalmente cierto. Y no solamente a Pablo, sabemos que es el prototipo o el ejemplo, pero la historia está llena de matanzas en el nombre de Dios. Y en nombre de la bondad, y en nombre del bien, está hecha la atrocidad. En 2 de Timoteo, si gustan ir, en las cartas pastorales, ya ven que Pablo escribe a Timoteo y le da tantas recomendaciones en Timoteo y en la carta de Tito también. Pero aquí en el 3:12, 2 de Timoteo 3:12, le dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Todos serán perseguidos. La persecución es una... me comí una A, aquí no sé si en su escrito también, pero es una afirmación categórica, definitiva. No es condicional o circunstancial de nuestra voluntad o nuestro bien hacer. Es decir, dichosos los que sean perseguidos, dice el Señor, no es que cuando sean perseguidos, en algún momento en que se lo hayan buscado, dice el Señor, no, serán perseguidos. ¿Quiénes serán perseguidos? Si leemos bien la bienaventuranza, dice, porque el reino de Dios les pertenece. Pero nos acaba de dar 10 puntos en los cuales el reino de Dios les pertenece a ¿quiénes? A los hijos de Dios. Entonces, dichosos los que sean perseguidos, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Veamos cómo se aplica en toda la Biblia. Vamos a leer esto juntos. Dice en su hoja de texto que les acabo de dar. Dice: a Abel lo persiguió su hermano Caín. Moisés fue sujeto a cruel persecución. A David lo persiguió Saúl. Y la terrible persecución que tuvieron que sufrir Elías y Jeremías. Daniel también fue perseguido. Estos son algunos de los hombres justos más notables del Antiguo Testamento. Y cada uno de ellos confirma la enseñanza bíblica. Fueron perseguidos no porque fueran de carácter difícil, ni por ser demasiado celosos, sino simplemente por ser justos. Piensen en los apóstoles y en la persecución que tuvieron que soportar. Me pregunto si alguien ha sufrido jamás más que el apóstol Pablo. Pero no cabe duda que el ejemplo supremo es nuestro Señor mismo. Ahí lo tenemos en toda su perfección absoluta, total, con toda su amabilidad y mansedumbre, de quien se pudo decir que la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Nunca nadie fue tan gentil y tan amable, pero vean lo que le sucedió y lo que le hizo el mundo. Entonces, pues no es una vida cómoda y no es una suposición o no es una sugerencia que haga el Señor. A lo mejor los persiguen. No, el Señor, los van a perseguir. El auténtico Hijo de Dios va a ser perseguido. Cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana, vemos mucha persecución. Los judíos y los católicos fueron en su momento los más sangrientos perseguidores de los cristianos.
Creyentes en Cristo persiguiendo a creyentes en Cristo. Algunas de las persecuciones más violentas que han sufrido los justos han sido de las manos de la iglesia misma, de manos de la gente religiosa. De esta manera sufrió el Señor Jesús, perseguido por los judíos más celosos y religiosos. Cuando pidamos por protección para nuestra iglesia, consideremos que los mismos creyentes representamos un peligro para nuestra iglesia. Está bárbaro. Señor, protege esta iglesia, que no nos ataque el enemigo, que podamos crecer, que haya verdad, que haya paz y crecimiento espiritual. Protégenos de nosotros mismos, Señor. Protégenos de nosotros mismos. El cristiano formal es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina. Esto se pone bueno aquí. Como ejemplo, digamos que si un pastor muy agradable, amistoso, popular, fácil de enfrentar, tuve que poner si existe, o que si conocemos a un pastor muy agradable, amistoso, popular, fácil de enfrentar, etcétera, muy probablemente no esté viviendo el Evangelio ni esté llevando a sus ovejas por el buen camino. No lo estoy inventando yo, esto es un resumen. La doctrina recta y el Evangelio bien expuesto molestan a la mayoría de los creyentes y prefieren palabras dulces que no duelan. Decía un teólogo, un estudioso, decía: los mejores pastores tienen muy pocos amigos. Muy pocos amigos. Porque la mayoría buscamos que tengamos una complacencia o una preferencia, pero si no estamos viviendo la vida del Evangelio, vamos a tener conflicto si el pastor es correcto. Vamos a leer Lucas 6. Por favor, en el versículo 26. Yo sé que la iglesia moderna, la iglesia cristiana, lo que más tiene el día de hoy, y escúchenlo, es una queja sincera, lo que más tiene la iglesia moderna hoy es pastores tan fotogénicos, tan agradables, tan populares, y es lo que ama la iglesia cristiana moderna, que está desviada. ¿Están conmigo? Es lo que les encanta. ¡Qué padre!, ¿no? Dice tan bonito y junta a miles. Y te acercas a él, no, hombre, te trata de maravilla. Y dice el Señor, eso no está. Fíjense bien en Lucas: ¡ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense cuenta de que los antepasados de esa gente trataron así a los falsos profetas. El buen pastor, el pastor recto, tendrá pocos amigos, como lo tendremos cada uno de nosotros. La rectitud nos traerá problemas con el mundo, es lo que está diciendo el Señor. A mí me gusta que cuando me acerco a mi pastor me diga: bueno, voy a orar por ti, no te preocupes. Y voy a ver cómo va tu proceso y voy a orar mucho por ti. O voy a promover una cadena de oración por ti. ¡Qué bueno! Pero me edifica más cuando me analiza y me dice: es que aquí estás equivocado. Es que aquí está tu error y tienes que enfrentarlo. Ya no quiero ir con el pastor. Pero está cumpliendo con su trabajo, porque su obligación es guiarme por el camino, no acariciarme y diciéndome: yo voy a llevarte en ese camino. Y toda la iglesia te vamos a cuidar. Pues qué bueno que nos cuidemos unos a otros, también está escrito en la palabra de Dios. Pero el buen pastor, en su buen juicio y en su buen cimiento con Dios, debe decir: el problema tuyo es este, y es tu única manera de seguir adelante, luchar contigo mismo, ¿verdad? Y no nos gusta. Que Dios nos dé la guía para ser no solo imitadores de Cristo en ciertas cosas, sino que vivamos realmente el Evangelio a la manera de Jesús. Quiero leer Filipenses 1:29, dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. No nos gusta, dice la palabra, es el privilegio de sufrir por Él.
quiera Dios, por medio de su Santo Espíritu, darnos en gran sabiduría, discreción, conocimiento y comprensión en todo esto, a fin de que si tenemos que llegar a sufrir, podamos estar seguros de que es por causa de la justicia y podemos tener el consuelo pleno de esa gloriosa bienaventuranza. Que nuestra humildad, que nuestra sinceridad, disfrutemos esa persecución, que cuando sea auténtica estemos glorificando a Dios, porque es lo que el Señor nos está diciendo. Estaremos viviendo una confirmación de que el reino de Dios es nuestro, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, alguna opinión. Bien, vamos a cerrar en oración entonces.